ahora me dices porque es verdad. Ok, ok. Así por encima, ¿cómo se hacía? El primer punto era el de las tablas de la tabla de verdad. Sí, los estudiantes. El cuarto se pudo hacer con Sophie. Yo creo que más que el problema más que todo fue que en el segundo, que como había que reducir lo más que se pudiera y bajar el precio lo más que se pudiera, no sabíamos hasta qué punto llegar. ¿Cuánto era el mío, bro? No lo hice. Yo cojo el de ustedes y. ¿A qué le dio? 105, a mí me 105. No, a mí me dio 300. ¿Cómo le dio 105? Yo siendo sincero, me lo tiré. ¿Qué? ¿Cuánto vale ese parcial, profe? No me acuerdo. Tengo que mirar porcentajes. ¿Ese valía el 20%? ¿Cuál es el segundo? El segundo. ¿25? 20. Creo que 20. 20. Un 8, una Sí. y un 8. Bueno, sí, definitivamente ese punto era el último punto que tenían que hacer. O sea, ese era el último punto que tenían que revisar, ¿no? Parece que les daba 105, dicen acá. Es que lo que pasa es que creo que esto de acá, esto de acá, lo que tiene en azul no era necesario. Sí, por eso no lo utilicé. Es que antes lo utilicé porque yo tenía atención. Es que le faltó hacer el deporte ahí. O sea, no hice la llamada. Ay. Pero es que igual les digo que si uno se acercaba, era como si Sí, tranquilo. O sea, tranquilo que yo le pongo 5 al que lo pone más, al que lo hizo más barato y el resto ahí para abajo. ¿Sí? 4. Uy. O sea, aparte que me robé 10 dólares, usted me da una nota, papi. No, mentira. No, pero uno mira es los conceptos, que aplicaron bien los conceptos y todo eso. Bueno, pero entonces el deber se ponió de ellos cuando eran Diferente. Claro, o sea, el primero, a ver, había que identificar que las ecuaciones que estaban ahí no eran equivalentes, ¿sí? Y si diferían en algún término, asumiendo que los estudiantes hicieron bien su tarea, entonces difieren es porque ese término no importa. Entonces algún estudiante pudo tomarlo como 1 y el otro estudiante pudo tomarlo como 0. Profe, ahí la única forma de que fuera que no había suficientes datos era que no hubiera ningún número. No, pero es que como no puede haber ningún número. Nosotros lo colocamos, si nosotros dijéramos, es no importa. Realmente lo único que ustedes podían saber, yo creo que con certeza, era las condiciones no importan, ¿no? El resto de condiciones realmente no se sabe, porque ¿qué tal hubiera sido una condición no importa y los 4 estudiantes la tomaron como 1? Sí, no sé. Entonces, lo único que uno tiene certeza ahí es de las condiciones no importa. El resto, no sé. Bueno, y el tercero. ¿El tercero cuál era? El de la multiplicación y luego. Ah, bueno, ese era ahí. Yo lo hubiera hecho sacando la tabla de verdad. Sí. Sí. Pero, profe, La verdad y ya. Sí, tabla de verdad. Es que no, muchachos, estrategia de estudiantes. O sea, uno cuando presenta un parcial escrito, más que yo les doy navegación libre, uno coge todo el parcial, lo revisa, yo voy al segundo punto y digo, no, ese es el último. O sea, No, pero El tercero, profe. El tercero estaba más agreste. uno lo lee y si está. Pero estaba larguísimo, profe. o de pronto el tercero que por lo largo uno puede decir, bueno, lo dejo de último. Sí, Más que puede me ser. dejó el último, pero quedaban 15 minutos. Pero ya la tabla de verdad era de 4 variables. Bueno, 4 cositos, 4 términos ahí para. Es que la saqué, Bueno. no sé cómo la saqué y no hay una respuesta. Bueno. Está bien nomás. Sí, de eso se trata. ¿Y había otro punto? No. No, Ya no, no. ¿Más? ¿Para qué más? No, sí. Sí, yo hubiera hecho como el segundo tenía así como cuestión de que esfuerces hasta donde pueda. Entonces, yo lo hubiera dejado de último. Yo personalmente lo hubiera dejado de último. Pero no, está bien. Creo que el parcial estaba chévere. Estaba chévere, pero largo. Sí, de pronto un poquito largo. Vamos a ver cómo les va. No he revisado nada. Así como entregaron, así están los PDFs allá en la plataforma. Igual gracias por dejarnos la correa, ¿no?
Sí, no, o sea, en general yo siempre les dejo esa opción. No me gusta es que a veces abusan de esa opción. Sí, ya sé, todo. Sí, sí, No sí. quieras a las de 20, pero un tiempo. Sí, 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 pero no, pero digo que abusan en el sentido de que, bueno, el profe deja enviarlo, entonces me demoro 10 minuticos más mientras termino el segundo punto. Entonces, Como creerlo. no, sí, sí. No, pero, no, o sea, digo, uno de buena fe, o sea, yo no es que piense eso, ¿no? Pero sí se da uno cuenta a veces. Entonces suele pasar. Bueno, Pero bueno, está bien, muchachos. Esto, pues el objetivo era pasar un buen rato, divertirnos ahí con los puntos del parcial y todo eso. Entonces, ¿qué tal donde hubiera avisado que venía, no? Buenos días. por eso no se empieza buen día. Buenas. Sí, Sí, buenas. buenas. No se compromete uno para nada. Bueno, muchachos, entonces ya que rajamos del parcial, esto, pues nada, vamos a retomar aquí un poquito el tema. No estoy grabando ni nada, ¿no? Voy a grabar. Ahora, Profe, ¿y el Twitch? ¿Señor? ¿Profe no va a transmitir por Twitch? Eso va a transmitir por Twitch. ¿Qué se llama? Atrás. No. No, porque, pues sinceramente, yo transmito desde OBS y pues como no traigo mi portátil, bueno, tengo un portátil que no es portátil y entonces, no, cuando es presencial no transmito por Twitch, sorry. Venga, presencial. Aquí está en alta resolución, la más alta resolución posible. Bueno, está mirando el chat. Yo casi que le respondo algo así como está en el chat. Bueno, listo, vamos aquí a grabar. Recording in progress. Bueno, yo sé que en la última clase ustedes ni me pusieron cuidado. ¿cómo le digo, no? Ustedes estaban en otro cuento, ustedes estaban, no estaban pensando en esto que estamos acá. Entonces, ¿Por el parcial o por el partido? sí, además, ¿no? Sí, no me acordaba. Bueno, la idea es revisar este diseño que es finalmente lo que uno quiere mostrar. De esto, los libros hablan y hablan y hablan y miran configuraciones y configuraciones. Pero en la práctica, el tema de LATS es un tema que está vetado. Normalmente uno no usa LATS. Los LATS son poco deseados, son mal vistos muchas veces en los diseños. De pronto en diseños muy sencillos, ¿sí? De pronto en diseños muy sencillos, tipo, no sé, un jueguito de luces, usted quiere que la luz cambie de sentido, ¿sí? Así como el auto fantástico. Bueno, ustedes no son de esa generación, pero seguro sí conocen la lucecita del auto fantástico así moviéndose, ¿no? Hacia los lados, ¿no? ¿Nunca lo han visto? ¿Nunca? Sí, yo creo que sí. Una lucecita, busquen en Google, sí. Auto fantástico. Al auto fantástico, busquen la luz del auto fantástico, esa típica lucecita que va de un lado para otro. El LATS es excelente para algo así, pero son diseños demasiado simples, ¿ok? Sí. Son diseños demasiado sencillos. Entonces, tiene problemas también con el sincronismo. Después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, por eso son mal vistos en diseños grandes. Por eso, mi objetivo es como pasar rápido el tema de LATS y entrar rápidamente a los flip-flops. Y a partir de ahí sí ver los circuitos más importantes de la materia. Entonces, por eso tampoco quiero quedarme mucho tiempo. Me interesa este circuito, ¿sí? Me interesa este latch que tiene estas compuertas acá, más o menos de esta forma. Yo no sé si me va a coincidir, porque no recuerdo con exactitud la tabla de verdad del latch con Nance. Entonces, creo que me va a quedar al revés. Estoy casi seguro que me va a quedar al revés. Pero no importa, vamos a dejarlo así. Y lo que quiero es que por un lado tratemos de descifrar cuál sería la tabla de verdad de este latch. ¿Sí? Sí, es diferente porque aquí tenemos NOR. La vez pasada lo hicimos con ANDS y con
Sí, este está todo con an y nans. La vez pasada era con no. Eso lo cambia un poquito. No es mucho tampoco, pero lo cambia. Entonces, trataremos de sacar la tabla de verdad. ¿Qué pasa cuando estamos en 0,0, en 0,1, 1,0, 1,1? Con el objetivo de mirar qué sucede aquí abajo cuando tenemos esta línea de tiempo. ¿Listo? Con que podamos hacer esto está bien. Si quieren, le dedicamos 5 minuticos, así como para que ustedes intenten, chapoteen un rato ahí y ahorita revisamos entre todos. Si se quieren ayudar, si quieren hablar aquí entre todos, no hay ningún problema. O sea, lo que quieran decir o hablar, quieran trabajar, está bien. Es más, espere, antes de que empiecen, creo que aquí hay un problema. Sí, aquí hay un problema. Sí, perdón, aquí hay un problema. Estos son nans. Sí, estos son nans, perdón, sí, ya que lo pensé bien, hay un problema. Menos mal me di cuenta. Eso pasa también en los parciales. A última hora uno dice, ay, pero mira, puedo cambiarle esto al parcial, puedo ponerle este punto extra, Puedo hacerlo más largo. puedo hacerlo más largo. De la creatividad, ¿no? No, estaba a falta de creatividad. La verdad, esos puntos son un poco medio reciclados de semestres anteriores. Por eso no sentía que era un parcial con inspiración. Nosotros tampoco tenemos. A mí me gusta el punto el primero. El primero siempre me ha gustado. El de las condiciones no importa, me parece que es un punto chévere. Y eso que no pregunté de sumadores. Esa es la gran pregunta. Yo pensaba que usted no hacía una acumulación. Sí. ¿Y cuál es el punto creativo? No hubo inspiración. No hubo inspiración. Ah, pues debe haber puesto en el tercero, haber puesto en vez de multiplexar, haber puesto un sumador de 2 bits. ¿Sí? Sí, sí. Hubiera sido interesante. Hubiera sido un suicidio. Sí, estaba chévere. La inspiración llega tarde, una semana después. Para el próximo semestre. Bien. Los que repito. Ya lo tienen ahí. Los que van a repetir. Información privilegiada. Es un montón. Y ahorita. Pues. No puede ser. Ya decía que iba a ser lo que hacía. Poner a la frente con la frente. Y un negado. Sí, en 4, claro. Con 4, pero claro. Sí. La importancia. Sí, eso es complicado. Pero
Bueno, entonces, creo que este análisis se hace más fácil si identificamos aquí este par de señales A y B. Seguramente van a ser el set y el reset. Veamos las pendientes por definición. No nos importa realmente el nombre. Digamos, al final lo que queremos saber es qué efecto tiene al final. Entonces, esta lógica de acá, esta compuerta NOT, estas compuertas NAND que están acá, si C vale 0, estas dos compuertas NAND hacen que las salidas sean 1. La NAND con cualquier 0 pone de salida 1. Entonces, por eso tengo estos 4 unos. Por otro lado, si C vale 1, multiplicar por 1 en álgebra de Boole no tiene ningún efecto. Así que B va a ser igual a D negado por la negación. Si no estuviera negado sería B igual a D. Pero está la NAND, no la AND, entonces queda B igual a D negado. Y por el lado de A tenemos la negación de la NOT y la negación de la NAND. O sea que me va a quedar realmente que A es igual a D. Cuando C es 1, ¿no? Cuando C es 1. Cuando C es 1 tengo que B es D negado y A es igual a D. O háganlo, no hay problema. 1, 1, ¿cierto? Toda la lógica. Eso es como el parcial pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda para Q? Esta es la parte interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos, por ejemplo, arranquemos con las fáciles? ¿Qué pasa cuando estamos, por ejemplo, con A en 0? Aquí valores. ¿Qué pasa cuando estamos con A en 0 y B en 1? Siempre va a dar 1. ¿Siempre va a qué? 1 en 0. Sí, exactamente. Entonces, este 0 hace que la salida la forza a que sea 1. Y 1 por 1 me da 1, pero como está negado, me da 0. ¿Listo? 0 por 0, negado, me da 1. O sea, ahí estamos bien. Lo correcto es aquí decir que si A es 0 y B es 1, entonces Q vale 0 y Q negado. Ah, perdón, no es. Sí. Perdón, uy, pero. Perdón. En virtual, uno ni se da cuenta que lo regañan a uno. Al menos una interacción. Extrañaba la interacción con ustedes. Bueno, si es al contrario, pues todo el análisis se invierte, ¿no? Realmente aquí aparece un 1, aquí aparece un 0. Entonces, ¿qué pasa? Que el 0 forza un 1 en la NAND y 1 por 1 negado me da 0 y 0 por 0 pues me da 1. Así que aquí es natural pensar que acá es 1 y acá es 0. ¿Qué pasa cuando tenemos el 1, 1? Cuando tenemos el 1, 1, entonces este amigo de acá pasaría a 1. Recuerden que el 1 en la NAND no forza a nada, deja la puerta abierta, ¿cierto? Que cualquier resultado pueda salir. Porque el 1, si acá hay un 1, 1 por 1 negado me da 0 y funcionaría. O lo contrario sería que si aquí hubiera un 0, pues aquí sale un 1. Sí, o sea, no, están las dos posibilidades. Por ejemplo, en este caso, si tenemos esta situación, esto es perfectamente válido. 1 por 1 negado me da 0. Y 0 por 1 me da 0, pero negado me da 1. O sea, esta situación es perfectamente válida. ¿Sí? Pero por la misma simetría del circuito, veríamos que si esta es válida, también es válida la opuesta. ¿Sí? Las dos posibilidades estarían abiertas aquí. Y este es el estado que decimos que es el estado donde mantiene. Porque precisamente, si venimos de un estado como ahorita, donde abajo es 1 y arriba es 0, pues él mantiene ese valor. No tiene ninguna necesidad de cambiarlo. Ya estaba ahí, lo mantiene. Pero también pudo haber estado el valor opuesto, y entonces se dice que el circuito mantiene. Entonces lo correcto es colocar en estas opciones, es que acá es Q, acá es Q negado, acá es Q y acá es Q negado. ¿Por qué colocamos Q y Q negado? Porque si ustedes se dan cuenta, decimos mantiene, pero no mantiene cualquier cosa. Solo puede mantener la opción 0, 1 o la opción 1, 0. No podría mantener un 1, 1 ni un 0, 0.
¿Esto? No sería posible, pueden comprobarlo. Digamos, si quiero poner un 0, 0, no sería válido, porque 0 por 1 me daría 0, pero negado me daría 1. Inmediatamente veo uno que este 0 no debería estar, ¿sí? O lo contrario, si pensamos en que pudiera mantener un 1, 1, entonces decimos 1 por 1, negado, me da 0, y volvemos a la situación. O sea, lo único que yo puedo mantener es Q y Q negado. ¿Listo? Entonces, basado en este pequeño análisis, ¿cuál sería la salida del circuito? Hagan ustedes antes de... Entonces, ponemos que empiezan en 0. Si es por simulador, el simulador pone una X en rojo. Por eso tengo el rojo en la mano. Si es por problemas, normalmente yo en los problemas les digo en qué valor empiezo. Por ahora supongamos cualquier cosa, pero voy a ponerlo en rojo. Ahorita. No lo digo. Y si no da, Dice nada. Pues, una- Entonces, lo primero que sucede es que C está en 0. ¿Listo? Si C está en 0, lo que va a pasar es que se mantiene el último valor. Nuevamente, ¿por qué estos circuitos se llaman secuenciales? ¿Por qué no son combinacionales? Porque tienen memoria.
La salida no solo depende de qué valor tiene C y D, que son las entradas, sino que depende del histórico, del valor anterior que tenían. Como aquí tienen que mantener, ¿qué valor van a mantener? Pues no sabemos, o nos lo dice el profesor, o colocamos un valor de X. Y realmente hasta este punto, mientras C se mantenga en 0, tendríamos que decir que el valor de la Q es indeterminado. Los simuladores, como les digo, colocan aquí una X, normalmente en rojo, así, alarmando, como diciendo qué está pensando en la vida. Entonces, ¿qué pasa después de este momento? Después de este momento, lo que va a pasar es que C se pone en 1. Entonces, si C se pone en 1, ¿qué va a pasar? Que tenemos que asignar ahora sí unos valores fijos a Q y a Q negado. Si C es 1 y D es 0, como es este caso, si C es 1 y D es 0, entonces Q vale 1 y Q negado vale 0. Entonces tendríamos que decir que a partir de aquí Q vale 1. Bueno, realmente por ahora hasta acá, ¿no? Q vale 1 y Q vale 0 después de acá, después de este momento. ¿Listo? Hasta aquí no sabemos cuánto vale, pero lo que sí sabemos es que después de este punto, la señal Q negado vale 0 y Q vale 1. ¿Qué pasa cuando C vuelve a 0? A diferencia de este momento inicial, aquí sí tenemos información sobre el valor que tiene Q y Q negado. Por lo tanto, como la misión de ellos es mantener el valor actual, pues lo que van a decir es que este 1 se mantiene y este 0 se mantiene. ¿Sí? Noten la diferencia. Aquí tengo C y D en 0. Aquí también tengo C y D en 0. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no conozco que había antes en Q y Q negado. Pero cuando C se puso en 1, pudimos calcular un valor específico para Q y Q negado, y después de que C se puso en 0, mantiene. ¿Listo? Y también después cuando C está en 0 y D está en 1. Listo. Pues espérate, yo... Sí, sí, exactamente. Y después incluso, exactamente. Profe, esto cuando es 0, 0, usted las dejó que se mantienen en 0 y 0Q o en 1. O sea, la X que puso, ¿qué significa, profe? No comprendí. Significa, la X, ¿qué significa? Significa que no puedo determinar el valor de salida, porque hay dos opciones aquí válidas. Una opción es que Q valga 0 y Q negado valga 1, o que Q valga 1 y Q negado valga 0. Entonces las dos opciones son válidas, y entonces por eso no podría determinarlo. Como no tengo más información del problema, entonces me toca decir que no está determinado. ¿Listo? Entonces mira, las opciones del circuito son las siguientes. Mantenga, ponga un 1, ponga un 0, ¿sí? Y me dicen mantenga, pero no me dicen qué mantener, qué había antes, entonces no tengo la posibilidad de saber qué es lo que tengo que mantener. ¿Listo? Y de eso se trata. C es el que habilita la posibilidad de mantener o no mantener. ¿Sí? En este caso, C permanece en 0 casi todo el tiempo, por eso la señal de salida se va a mantener en ese mismo orden. ¿Listo? ¿Qué pasa después? No importa que D pase a 1, seguimos con la orden de mantener. ¿Hasta qué momento? Hasta que C vuelve a valer 1. Cuando C vale 1, y en este caso D vale 1, entonces tenemos que mirar la tabla y nos damos cuenta que Q ahora vale 0 y Q negado vale 1. O sea que esta señal aquí, justo acá, justo cuando C pasa a 1, aquí tiene que bajar a 0 y el Q negado, que estaba en 0, tiene que subir a 1. Cuando C vuelve a 0, ¿qué pasa? Pues que mantiene. ¿Pero qué mantiene? Mantiene los nuevos valores de Q y Q negado. Así que esto se va a mantener hasta que ¿qué? Hasta que C se vuelva a activar. Y en este caso, cuando se activa C, ¿qué pasa? Que ahora D vuelve a ser 0. ¿Qué significa entonces? Que los nuevos valores otra vez van a cambiar. Que Q va a ser 1. O sea, este 0 se mantiene hasta por acá. Y en este momento Q vuelve a ser 1. Y Q negado pasaría otra vez a ser 0. ¿Listo? ¿Sí entienden lo que hace este circuito? ¿Entienden la idea? El propósito que podría tener este circuito.
Si usted tiene una memoria, si está guardando un dato, si está muestreando una señal en el tiempo, ¿sí? Imagínese, usted está muestreando una señal en el tiempo. Usted define una señal C que le permite guardar diferentes valores de la señal. Si ustedes se dan cuenta, la señal Q se parece mucho a la señal D. No es la misma, pero se parece mucho. De alguna forma, Q es como si fueran muestras de D. ¿Se dan cuenta? Porque aquí está en 0. Ah, no, perdón, aquí será Q negado. Perdón, Q negado. Q negado. ¿Sí? Entonces diríamos que Q negado es como la versión muestreada de D. Aquí vale 0, vale 0. Aquí vale 1, aquí vale 1. Aquí vale 0, aquí vale 0. ¿Listo? Yo sabía que me iba a quedar al revés. Hubiera querido que me hubiera quedado Q como D. Bueno, pero me quedó al revés en el ejemplo. ¿Y cómo lo podría cambiar? ¿Cambiando el nombre específico? Cambiando las letras, o cambiando las letras. Q negado. Ah, pero claro, sí, cambiando la nota. Está bien. No estaba bien. Más fácil, más fácil. Listo. Pero igual, lo que quiero mostrarles es eso. ¿Listo? Miren cómo entonces este latch que está acá, recuerden que el latch es la conexión, está aquí en 8. Entonces, este latch que tenía, recuerden ustedes, no sé si se acuerdan, la clase pasada, una condición que era prohibida. Cuando colocamos las compuertas NAND aquí en la entrada, o AND, como hicimos en la clase pasada, lo que hacemos es evitar que el latch entre en esa condición prohibida. Y por otro lado, logramos además que este latch nos permita guardar directamente una señal. Que digamos que si estamos, lo que les digo, si estamos guardando un dato en una memoria, entonces simplemente ella dice, bueno, mándeme lo que tengo que guardar, lo ponemos en D, habilite la grabación. Él captura el dato y una vez se cierra C, ese dato se mantiene hasta que llegue otro a reemplazar el actual. Es como si fuera un interruptor, exactamente. ¿Sí? Es tal cual, usted oprime, guarda el dato y ya, se va, hace lo que quiera y el dato sigue guardado ahí hasta que usted vuelva a oprimir el pulsador. ¿Listo? Entonces, esta función yo creo que es la más importante. La más importante en todo lo que tiene que ver con sistemas digitales es esto. O sea, esa función de guardar un dato es lo más importante. Y con eso lo puedo torturar en registros, lo puedo torturar en contadores, lo puedo torturar con todos los temas que se vienen. La idea es básicamente aplicar este concepto. ¿Sí? Por eso hago tanto énfasis en esto. Pero como les digo, el latch no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, ahora sí, vamos a introducir los temidos flip-flops. Flip-flops, por si acaso, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es un flip-flop? ¿Qué es un flip-flop? Si ustedes se dan cuenta, este circuito captura el dato, pero lo captura con nivel. ¿A qué me refiero con eso? Para que él capture, C tiene que estar en 1. Eso fue lo que acabamos de ver. C tiene que estar en 1. O sea, con el nivel de C en 1 es que él captura un dato. Eso no es bueno, en general, porque la captura es una ventana de tiempo. ¿Sí me entienden? Si ustedes tienen que capturar una señal, ustedes no quieren capturarla en una ventana. Normalmente cuando usted muestra una señal, usted lo que hace es tomar un instante de tiempo. ¿Cuánto vale la función que estoy muestreando en este instante de tiempo? No le interesa la ventanita como tal. Entonces, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es como este latch, solamente que no se activa con el nivel de la señal de activación, sino que se activa con los flancos. Los flancos. Sí, los flancos. ¿Qué son los flancos? ¿Sí? ¿Cuál fue la palabra que dijo? Flancos. Ya les explico. Listo. Los flancos se refiere a las transiciones que hace la señal de 0 a 1 o de 1 a 0. Ya les explico un poco mejor esta parte. ¿Listo? Entonces, ya, voy, les hice spoiler hacia donde iba. ¿Sí? Déjenme que me adelante un poquito a la cuestión. Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Un pequeño paréntesis. ¿Qué pensarían ustedes de un circuito como este?
Para que no quede la misma letra y se me confunden de pronto. ¿Qué pensarían ustedes de un circuito como este? Nunca puede dar uno. Nunca puede haber uno, que siempre da cero. Esas dos cosas son falsas. ¿Listo? En la realidad. Y yo sé, acabamos de venir del primer parcial, y ustedes dicen, pero profe, entonces, ¿qué está pasando acá, no? Usted nos dijo que en álgebra de Boole, z por z negado es cero. ¿Por qué ese circuito tendría alguna relevancia? ¿Por qué sería importante este circuito que está acá? Les voy a explicar algo. Si yo tengo acá un 1, no, es que esto es como la siguiente versión. De hecho, este tema es para digitales 2. ¿Sí? Lo vamos a ver en digitales 2 con más profundidad. Pero les explico, les hago otro spoiler. O sea, este es un spoiler, pero más del futuro. Tiene fecha vamos a pasar la materia. Claro, obviamente que sí. Les coloco un ejemplo. Si tengo aquí un 1, acá tengo un 0, ¿cierto? Y aquí tengo un 0. Como ustedes correctamente me dijeron, la salida es 0. Si tenemos en cuenta, digamos, las compuertas, pero no las compuertas ideales que hemos venido trabajando, sino que tenemos en cuenta el tiempo de propagación de las compuertas. O sea, asumimos que las compuertas tienen un pequeño retraso en su reacción. Por ejemplo, si yo cambio aquí esto repentinamente por un 0, que la compuerta NOT no va a responder de forma instantánea con un 1, sino que ella se espera un poquitico porque es que internamente, es que ningún circuito, ni siquiera un cable, ¿cierto?, responde de forma instantánea, ustedes lo saben, líneas de transmisión. Entonces, si analizamos esos pequeños retrasos que tendría el dispositivo, las líneas, lo que sea, entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que estos dos perciben el cambio, pero lo único que va a cambiar es la NOT. Y cambia un momento después. O sea, imaginemos que estamos haciendo esta simulación, pero en cámara lenta. Entonces, este 1 aparece. ¿Listo? Y hasta aquí todo bien. No hay nada raro. Ahora, miren lo contrario. Si este 0 pasa a 1, así, de repente, las dos compuertas detectan el cambio. La NOT va a cambiar a 0. Pero, ojo, la AND, en este instante de tiempo, justo cuando cambió este 1, está viendo 1, 1. Por lo tanto, aquí va a aparecer temporalmente un 1. E inmediatamente cuando la NOT corrige y pone el 0, la AND se da cuenta y vuelve al 0. Pero ya apareció un 1. ¿Listo? Esto que está acá tiene nombre propio, se llama un detector de flancos. Entonces, profe, la señal ahí sería como pulsitos, algo así como la señal C. Exactamente. C está puesto a propósito con esa forma, como si fuera la salida de un detector de flancos. ¿Sí? Donde tengo la señal prácticamente todo el tiempo en 0, pero por un pequeño instante de tiempo la señal podría ser 1. ¿Cuándo sucede esa transición? Cuando la señal cambió de 0 a 1. O sea, este es un detector de flancos ascendente. ¿Listo? Los flancos que detecta son flancos ascendentes. Si pones una OR, bueno, se lo dejo ahí. No, si pones una OR, es fácil. Si pones una OR, ¿qué pasa? Daría 1, sería un circuito que siempre daría 1, pero seguramente una transición me detecta es un 0. O sea, tendríamos una señal que todo el tiempo vale 1, pero en algún momento tiene un piquito en 0. Ah, eso es lo que yo pensaba, pero eso no es descendencia. Pero eso no necesariamente son descendentes, exacto. Bueno, ¿Cómo sería para que fuera un detector de flancos descendentes? no sé. Sí, puede ser. Una NAND. Ya. Una NAND. Sí. ¿O no? No. No, una NAND no sirve. Porque la NAND hace el mismo efecto de la OR, en el sentido de que pone la señal en 1 todo el tiempo. ¿Cómo sería un detector de flancos descendente?
¿Cómo tiene que salir de eso? Tendría que salir lo mismo, pero el cambio no sería de 0 a 1, sino de 1 a 0. Ah, pon otra nota antes. ¿Sí? Si le ponemos la compuerta NOT, aquí, si ponemos una compuerta NOT en la entrada, entonces lo que aquí es un cambio de 0 a 1, aquí se va a ver como un cambio de 1 a 0. Y lo que aquí es de 1 a 0, aquí es de 0 a 1. Entonces, si colocamos la NOT, Quitando la nota que ya estaba puesta, pero quitando la NOT, no podríamos como tal, ¿no? Porque necesitamos la NOT para poder hacer el efecto del retraso de la compuerta. ok, para el retraso. Sí, señor. Es un poco extraño, ¿no? Porque uno dice, ¿y por qué colocar dos notas seguidas, no? ¿Por qué no? No, toca así, toca algo así. Pero eso se vuelve una loquera si le colocan más, ¿no? ¿Si le coloqué qué? Si le colocan más, porque haga de cuenta que hay retraso de la una y retraso de la otra, y qué tal que haya un momento en el que haya retraso del retraso. Sí, sí, literalmente. O sea, esta señal estará retrasada respecto a este punto y ahora esta todavía más respecto a... Sí, eso es un retraso del retraso. Pero lo que estamos haciendo es retrasar el estímulo de la señal Z. Sí, pero estamos invirtiendo la lógica. Por lo tanto, el detector se convierte en esto. Otra forma sería haber puesto una compuerta NOR. Podemos analizarlo aquí rápidamente. Profe, si yo conecto 3 seguidas, ¿se amplía el escaloncito? Claro, sí, señor. Muchas veces cuando uno quiere generar a propósito este tipo de detectores y ve que no es suficiente, que salió el uno, pero es que era tan pequeñito que se perdió en la línea de transmisión. Lo fui a medir con el osciloscopio y la línea de 1,5 metros que tiene el osciloscopio se la comió. Sé que está, pero no la veo. Entonces usted puede colocar aquí, por ejemplo, 3 compuertas NOT. ¿Sí? Buscando un retraso, acumular ahí el tiempo de propagación. Hagamos aquí un análisis rápidamente para la NOR. Creo que la NOR funciona. Si tengo aquí, queríamos que fuera descendente, entonces vamos a ponerlo en 1 de una vez. Y pongámoslo en 1. Si es 1, acá tengo un 0. 1 más 0, bueno, 0 más 1 me daría 1, pero negado me da 0. ¿Cierto? Ese es el valor inicial que tiene el circuito. Cuando de repente aparece aquí un flanco, ¿qué va a pasar? O sea, cuando este 1 pasa a 0, en este instante de tiempo, las dos compuertas detectan el cambio. La NOT tiene que cambiar, pero no lo ha hecho. La NOR dice, uy, yo tengo 0, 0. Mi salida debería ser en este momento 0 más 0 me da 0, pero negado me da 1. ¿Cierto? Y, claro, ella pone el 1, pero a la vez la compuerta NOT corrige. Y cuando corrige, este 1, 1 más 0, recupera el 0 que tendría que haber estado todo el tiempo. Pero ya salió el 1. Tenemos nuestro piquito ahí, nuestro pequeño pulso. Está bien. Bueno, listo. Profe, qué pena que lo interrumpa ahí, sino No, que me escribió un compañero que está en sala de espera para ver si le permite ingresar. Sí, señor. Pensé que era la sala. Siempre lo hago. Y sí. Gracias. Está bien. Está bien. Bueno, muchachos, ¿preguntas del detector por ahora? No, Listo. No se preocupen que cuando ustedes vean Digitales 2, se van a dar cuenta, Digitales 1, 2, es un semestre, otro, eso ya, como están tan pegaditos, no se van a dar cuenta en qué momento termina uno y comienza el otro. Así que, relajados. Sí, es que terminan el viernes y llegan el martes. El martes, sí, se descansa una semana. Cuenta una semana santa. Una semana de receso. Se acostumbra cuando trabajan. Cuando le dan vacaciones. Eso. Si no dice la gente dice,
No, yo tengo vacaciones acumuladas. ¿Cuánto tienes? No, 3 semanas. Yo no, ¿en serio? Bueno. Pero 3 semanas ahorita. Sí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo he trabajado para comer? Bueno, en fin. Listo. Entonces, fin del paréntesis de los detectores de flanco. ¿Listo? Fin del paréntesis de los detectores de flanco. ¿Qué voy a hacer entonces con este circuito? La idea realmente, ¿cuál es? La idea es que voy aquí a que la señal C sea controlada por un detector de flancos. ¿Listo? Lo que yo quiero hacer es que la señal C sea manipulada por un detector de flancos, sean ascendentes o sean descendentes. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué queremos hacer esto? Porque cuando yo quiero almacenar una señal, normalmente el abrir una ventana de tiempo no es interesante. Realmente que yo tenga una ventana amplia en que yo diga que la salida se comporta igual que la entrada, no es normalmente muy interesante. Por ejemplo, para los dispositivos digitales, un procesador, él lo que quiere es guardar el dato ya, ¿sí? Pero si ustedes ponen a abrir la ventana y después a cerrarla, eso es tiempo perdido, literalmente, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que él guarde, sí, que él guarde, pero que guarde con flancos. Entonces, le colocamos el detector de flancos y con este detector de flancos somos capaces de decirle, guarde la señal que queremos guardar, como aquí la señal de guárdela en este instante de tiempo, porque el flanco técnicamente es un instante de tiempo, no es un intervalo. ¿Ok? Y este dispositivo que se activa por flancos y no por nivel es lo que se llama un flip-flop. ¿Sí? Más de nivel. Se activa por nivel. Cuando digo que se activa por nivel es porque el original se activaba cuando C estaba en 1. O sea, por el nivel, el valor que tiene la señal C. ¿Sí? Y no como el flip-flop que se activa por flancos. ¿Ok? Pero entonces, usted decía que estos circuitos no eran deseados, ¿no? Pero entonces la solución es agregarle algo y llamarlo diferente. Sí, literalmente sí. Sí, literalmente. Esa es la realidad, sí, señor. Esa es la realidad. La realidad es que no nos gustan los latch, pero nos gustan los flip-flops. Pero la verdad es que el flip-flop es un latch con este pequeño arreglo acá. Tal cual, sí, señor. No es la única forma de hacer flip-flops. Existen otras alternativas. La arquitectura maestro-esclavo, la arquitectura no sé qué. Hay un resto de cosas que se hacen con latch, ¿sí me entienden? Todo para llegar a los flip-flops. Insisto, eso no es muy importante ni es muy aplicado, ¿vale? Por eso, toda esa parte, ni siquiera con semestres largos, se da. Así que menos este semestre corto, ¿listo? Entonces, pero si quieren leer perfectamente los libros más clásicos, de hecho, son los más clásicos los que dan toda esa teoría, ellos tienen un poco de teoría al respecto. Bueno, entonces, ya que sabemos el funcionamiento de un flip-flop, voy a presentarles ahora sí a los 3 protagonistas que tendremos para, o digamos como tipos, clases que existen de flip-flops. ¿Listo? Entonces, voy a borrar de aquí de izquierda a derecha por si acaso para que, si hace falta por copiar algo. Porque vamos a presentar ahora sí formalmente a los flip-flops. Uno podría esta parte del curso arrancarla aquí. O sea, muchachos, vamos a arrancar la parte secuencial. Los flip-flops son la base de todo, ¿sí? Ya, y conecten con este punto. No hay ningún problema. Porque realmente lo que nos importa es el funcionamiento, ¿sí? Pero siempre es bueno conocer un poco de cómo está hecho. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a arrancar por aquí. Entonces, los flip-flops los vamos a dibujar como cajitas. ¿Listo? Vamos a dibujar como cajitas. Sí, qué novedad. Muy creativo, pues, sí. En este caso, el primer flip-flop que les voy a mostrar es el flip-flop que se llama tipo D, que se parece mucho al que está allí, se parece mucho. Si yo hubiera puesto el Q y el Q negado como debían ser, era el flip-flop tipo D. ¿Listo? Es decir, las salidas se llaman también Q y Q negado. Entonces tenemos la señal D, las señales de salida Q y Q negado,
Y tenemos aquí una entrada adicional que la marcamos con un triangulito. ¿Listo? Y esta es lo que se llama la señal de reloj. SC, digamos, pero este C de aquí antes del flanco, es lo que se llama la señal de reloj. Esa es la señal a la cual se le detectan los flancos. ¿Listo? Y ustedes dirán, profe, ¿qué es eso de un reloj? ¿Por qué estamos hablando aquí de relojes? Bueno, en sistemas digitales, las señales de reloj son señales que son señales cuadradas. ¿Sí? De aquí en adelante, todo lo que hagamos van a ser señales cuadradas. ¿Listo? Como cualquier señal periódica, que es esto, tendríamos aquí, ¿está muy acá? ¿Me corro para allá? No. Claro, está bien. Está bien. Bueno, como cualquier señal, podemos definir el periodo. Esto es una señal periódica, así que podemos hablar del periodo de la señal de reloj. Podemos hablar de flancos ascendentes y podemos hablar de flancos descendentes de la señal de reloj. Las señales de reloj son las que dominan cualquier sistema digital. Si usted tiene una CPU, la CPU tiene una señal de reloj, ¿sí? Que es la que gobierna el circuito en general y es la que la pone a trabajar. Dependiendo de su periodo, si tenemos un periodo de 1 nanosegundo, entonces es porque estamos hablando de que es un sistema que trabaja a 1 gigahertz, ¿cierto? Entonces, esta señal de reloj es la que gobierna el circuito. Normalmente, como los circuitos trabajan con flancos, como trabajan con flip-flops, entonces ellos, cada vez que hay un flanco, hacen su labor. Si tengo un circuito que suma, entonces el resultado se va guardando en registros. ¿Y cada cuánto se guarda? Se guarda cada ciclo de reloj. ¿Sí? Cada ciclo de reloj estoy teniendo nuevos datos, nuevos resultados, nuevas señales procesando. Y pues en cualquier sistema digital el reloj es lo más importante. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí al contexto de los flip-flops, pues los flip-flops tienen su señal de reloj. Es decir, cada vez que este flip-flop tenga un flanco, ascendente o descendente, ya les explico cómo lo identificamos, él va a hacer su labor. Y su labor es muy parecida a lo que está allá. Es tomar la señal de entrada y guardarla. ¿Listo? Si yo fuera a colocar esto como en forma de tabla de verdad, yo tendría que poner algo así como esto. Tendría que poner la señal de reloj y la señal de... Y aquí voy a colocar, por ejemplo, la señal Q. La señal Q negado se comporta de forma opuesta, así que me interesa Q. Yo digo, si no hay flanco, si esto es 0 o 1, ¿sí? Es más, si es cualquiera de las dos, si es, no me importa, 0 o 1 constante, ¿sí? Sin importar el valor de D, ¿sí? La señal se mantiene. ¿Sí? Desde que no haya flanco de reloj, estos flip-flops, cualquier flip-flop, mantiene su valor actual. ¿Listo? Esa es la idea básica. Pero cuando aquí tengo un flanco ascendente, ¿sí? Cuando tengo un flanco ascendente y D vale 0, este 0 se transporta a la salida. ¿Listo? Y cuando tengo un flanco ascendente de la señal de reloj y D vale 1, entonces la salida vale 1. Ya ustedes se pueden imaginar por qué. Cuando hay un flanco, ¿cierto? Cuando hay un flanco, se genera un piquito como este, y el piquito lo que hace es coger la señal D y pasarla a la salida. ¿Se acuerdan que aquí me quedó como al revés, no? Mejor, No, porque, bueno, no sé. Puedo hacerlo feo, ¿no? Puedo hacerlo... Esto es Q negado. Y esto es Q. Vale. Para que me quede bonito, para que me quede que la señal D valía 0 y aquí vale 0, que aquí vale 1, aquí vale 1, que aquí vale 0 y aquí vale 0. ¿Sí? Para que se parezca a este dispositivo de acá. ¿Listo? Entonces, como les digo, este es el flip-flop más sencillo, donde usted simplemente dice, espero un flanco. O sea, si yo soy el flip-flop, si me dicen, yo tengo que actuar como un flip-flop, esto es una obra de teatro. ¿Sí? Mi papel como tal, ¿cuál es? Espero un flanco. Y si la entrada está en 0, usted pone un 0. Y si la entrada está en 1, usted pone 1. Pero si no le ha llegado flanco ni nada, puede cambiar de todo lo que quiera. Puede estar el reloj en un valor constante, sin flancos. Y usted mantiene su valor actual.
Sin blancos no Voy a- sería cero mismo juego. Señor. Sin blancos no sería cero ya. No, sin flancos la señal se mantiene. Sí, pero entonces el clock sería cero. 0 o 1. Ah, Puede estar en 1 constante o puede estar en 0 constante. Está perfecto, ¿no? Y si, o sea, si el flip-flop trabaja con la señal de reloj y la señal de reloj son... Claro. Entonces, cada vez que hay un flanco ascendente, él va a guardar un nuevo dato. Si yo tengo una señal, entonces, ¿cómo guardo el...? Entonces, yo pongo una señal que está cambiando Sí. y le pongo la señal de reloj. Entonces, el circuito va a ser... O sea, el circuito lo que va a hacer es que va a guardar, cada vez que hay un flanco ascendente, él guarda una muestra. Y la mantiene hasta que llegue otra muestra y sobrescriba ese valor. Si usted quiere guardar ese valor, no perderlo porque llega otro y lo sobrescribe, necesita otros dispositivos de memoria. Otro flip-flop o una memoria o algo que le permita almacenar ese valor y no perderlo. Entonces, esto será como, mejor como de muestreo. Exacto, sí, sí. Eso es como para la primera etapa, digamos. Usted tiene la señal, la capturó. Ahora, algo tiene usted que hacer con eso, porque si espera el siguiente reloj, se pierde. Así, con ese estrés trabajan los circuitos digitales. Con ese estrés de que tengo la señal y es como, no sé, como el jugador de fútbol americano, ¿sí? Que tiene el balón y todo el mundo lo está mirando a él. Entonces, así como que va a llegar el siguiente flanco y yo tengo que hacer algo con esto. Se lo paso a otro, hago algo, ¿sí? El estrés es el del diseñador para diseñar esa miércoles que trabaja a un nanosegundo. Por eso hay digitales 1, digitales 2, arquitectura de computadores y sistemas embebidos. Para no estresarnos, tranquilo, eso es para no estresarnos y diseñar con relajación. Sí. Está bien, está bien. Es interesante. A mí me gusta mucho darle como cualidades humanas a los circuitos, ¿no? Como tratar de imaginarme en el papel de ellos. O sea, si yo fuera un flip-flop, ¿cómo sería el mundo para mí, no? O sea, algo así. No, y eso nos ayuda a entender mucho mejor el circuito. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Bueno. No verme esperando el siguiente dato. Sí. Pero es que uno trabaja así, o sea, dígame si el reloj no avanza y entonces ahorita a las 6 llega el flanco de reloj y yo me voy a la clase de sistemas digitales 2 y me despido de ustedes, ¿sí me entienden? O sea, el mundo funciona así, o sea, hasta el sol puede ser nuestro reloj, ¿sí? El amanecer, el atardecer, el flanco ascendente, el flanco descendente. ¿Sí me entienden? De alguna forma, el mundo termina trabajando así. Pero bueno, la Matrix. Bueno. Sí, dice, este que se acomode, que llegó el flanco descendente del día. Sí, pues uno está romántico, ¿no? O sea, quisiera ver el flanco descendente de la noche, no sé, del día, algo así. ¡Ah, matador! Bueno, muchachos, entonces, esto... listo. Como símbolo. Si yo al símbolo le añado aquí una bolita, ¿listo? Como si fuera una negación, lo que estamos diciendo es que el flip-flop no trabaja con flanco ascendente, sino con flanco descendente. ¿Listo? O sea que en lugar de subir, nos bajar. En lugar de activarse con los flancos ascendentes, se activa con los flancos descendentes. Esta profe, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, en un circuito de reloj? ¿Señor? ¿Cuál sería la diferencia entre trabajar con flancos ascendentes que descendentes? No, si usted trabaja todo el diseño con flancos ascendentes o todo el diseño con flancos descendentes, le da igual. Y se combinan. Y si se combinan, pueden haber problemas. Eso lo vemos en digitales 2. Más spoiler. Sí, señor. ¿Listo? Hagamos un circuito para reforzar el concepto. No sé ni siquiera qué hora son. 5 y 16, perfecto. Alcanzamos a presentar incluso más flip-flops para jugar con ellos. A propósito, ¿cuándo hacemos parcial? ¿Yo les dije fecha? No. No. ¿Cuándo hacemos? Definamos fecha para parcial. El tema, mire, el tema lo terminamos. Bien lo terminamos de bien 8. El tema del siguiente parcial. El tema de este parcial es súper sencillo, digamos, en el sentido de lo que hay que hacer, es fácil. Falta este y el de máquina de estados. O sea, falta uno al final. Faltan dos. Faltan dos. Sí, son 4. Son 4.
Entonces quedaría como para el 15. Pero, Para que no quede tan cerca del. sí, hoy en 15 para tener esa última clase de repaso, Sí. para tener martes de repaso y pues bueno. El problema es que hoy en 15 no hicieron 2 clases más, ¿no? Antes de parcial. Eso iba a mirar, eso iba a mirar. Sí. Profe, una pregunta y de este parcial, su merced, si tiene un tallercito o algo como para estudiar. El que perdió por su No. Sí, porque no, los flip-flops no me caen bien. No le caen bien. Sí, yo sé. No, pero sí. Creo que Son eso lo es mejor. muy claro desde el primer día de clase, ¿no? Sí. Lo estaba esperando. Esto, sí tengo algunos ejercicios de técnicas. Yo me acuerdo que puse unos ejercicios interesantes en un parcial. Yo les paso esos parciales, los parciales de técnicas antiguos que tengo. Y con respecto. Graben eso para No, sin respuesta, Si no taller parcial. sin respuesta, pero sí. Sí. De hecho, si me puede recordar, ya que me en un correo, le agradezco. Que el correo sí lo tengo más como. Bueno, pero entonces Sí. Escriban un correo y yo les devuelvo, les pongo en Moodle los ejercicios. Vale, listo, profe. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la fecha. Profe, pues no sé si qué dicen los compañeros. Él dice que el tema se acaba de hoy en 8, es decir, el 30. Que hagamos el parcial. Un momentico que estoy buscando otro calendario. dice 7. El 7 Ah, el 7 y el 5, no sé, ejercicios o algo. sí, El problema es que el último tema nos va a quedar como muy cortico. no lo saques, no me Bueno, igual, yo creo que todos los profesores están haciendo lo mismo. Es que a mí sí en esta materia sí me hizo falta razón. Pero en realidad. yo creo que en todas. Taller parcial. Pero podríamos verlo en digital, o sea, no verlo, sino reforzarlo. Podríamos ver aquí lo básico. Igual, sí, o sea, yo soy el que digital, entonces, o sea. Es decir, igual. Ah, buenísimo. Pero, Sí, haga el pastel digital, estás. Sí. no, pero sí, entonces hagamos el parcial del jueves 7, que sería 8 días después de haber terminado el tema. Y el último parcial tendríamos que hacer el jueves 21 para tener notas del 23. No, mira, no. No, Nosotros desde aquel 21. sí, no sé. ¿Cierto? No, me toca buscar la mejor. Voy a ver si puedo hacerlo como de selección múltiple o algo así. No. Eso proteja a la lección de la violencia anterior. El problema es que este reloj no es muy regular, ¿no? Es bastante normal, sí. Eso es un problema gigante. Pero bueno, está bien. Bueno, muchachos, entonces, para consolidar aquí los conceptos, circuito. Pues hago este lado. Es más fácil arrancar del final hacia el comienzo. Tenemos D, tenemos Q negado, tenemos reloj. Vamos a colocar este aquí, grande, así, para que lo perciban y no me digan otra cosa diferente. Aquí, otro. D, Q. Vamos a hacer este normal. Y vamos a poner aquí otro. B, Q negado. Las Q negadas no las estoy usando. La verdad es que uno casi no usa las Q negadas. O sea, pero bueno. Y digamos que esto se llama A. Digamos que esta señal de acá, que esta señal de acá, que esta señal de acá tiene nombre. Se llaman, esto va a ser, no sé, X, Y y Z. Cuando yo programo, lo que más me demoro es colocando los nombres de las variables. Eso es lo más complicado para mí. Y aquí vamos a hacer que esto sea el reloj.
Listo. Entonces, tenemos nuestra señal de reloj. Los relojes siempre, por definición, son regulares. ¿Ok? Puede que tengan el periodo activo, puede que sea diferente. ¿Listo? Ese intervalo que está en 1, o el intervalo que está en 0, puede que sea diferente, que sea, por ejemplo, el 40% del tiempo en 1 y el 60% en 0. Pero son regulares todo el tiempo. Entonces, aquí vamos a definir la señal de reloj. Vamos a ver, aquí nos alcanza como unos 5 periodos por lo menos. Y vamos a definir la señal de A, perdón. A. Entonces vamos a decir que A vale 0, que por aquí pasa a 1, por aquí pasa otra vez a 0. A ver qué pasa. Y vamos entonces a decir cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. X y Y no son los mismos. ¿Señor? X y Y no son los mismos. Ah, no, porque está. Ese es el concepto que quiero aquí romper en un momento. Sí, señor. No es que bueno, la señal por el la propaganda. Sí, eso es lo que tendríamos que ver al final. Sí, señor. Entonces, digamos que no conocemos los valores. Voy a comportarme como simulador, programa simulador. ¿Sí? Entonces, si me preguntan qué valor tiene X y Y y Z, y yo no le doy esa información, pues ustedes colocan aquí X. Bueno, X de no sé, no está X, por si acaso. Bueno, antes de esto, voy a marcar aquí los blancos que nos pueden interesar. En este caso, voy a marcar los blancos ascendentes. Aquí los voy a marcar con verde. Y los blancos descendentes, le damos otro color. Azul. Azul para los descendentes. Por ejemplo. La verdad, y quitándole un poco el miedo al compañero, trabajar con flip-flops es mucho más fácil que trabajar con lazos. Porque los flip-flops trabajan solamente en ese momento. Y en cambio el lazo uno como que está pendiente del nivel, de todo eso. Es un poco más estresante. Bueno, en este caso, ¿qué va a pasar? Primero que todo, miremos el circuito. Hay dos flip-flops que trabajan con flanco ascendente y hay un flip-flop que trabaja con flanco descendente. ¿Listo? Por eso hice este círculo así gigante para que lo vieran. Y dijeran, claro, este es un flip-flop que trabaja con flanco descendente. Este último flip-flop trabaja con los blancos azules. Yo no sé si se vea la diferencia entre azul y verde. Sí, se ve. Entonces, aquí con los blancos descendentes trabaja el último. Y este trabaja con los ascendentes. ¿Qué va a pasar? Que cuando llega un flanco ascendente, estos hacen su labor. Y cuando llega el descendente, trabaja este. Y luego trabaja este. Y luego este. Y luego este. Y luego este. Y luego este. ¿Sí? Esa va a ser la dinámica del circuito. Entonces, inicialmente, como les decía, yo no conozco el valor de las señales. Es decir, para esta señal, para este circuito que manipula la señal X, y para este circuito que manipula la señal Y, hasta que no llegue el primer flanco ascendente, yo no puedo decir nada sobre el valor que tiene su salida. Su salida podría ser 0 o podría ser 1. Y para Z, yo no puedo decir nada hasta que no llegue el primer flanco descendente. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando llega el primer flanco ascendente al circuito? Entonces, la señal A, en ese momento, la señal A vale 0. ¿Listo? Esta señal, me disculpan ahí la X, esta señal vale X, vale X, vale X. Lo único que vale X es que no sé cuánto vale. ¿Listo? Tiene un valor, pero no sé cuál es. ¿Qué pasa cuando llega el flanco? Si hay flanco y la señal vale 0, la salida vale 0. Significa que después de este momento, la señal X deja de tener un valor indeterminado para tomar ahora sí un valor constante, en este caso de 0.
¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y ahí es donde le digo que es más fácil con los flip-flops. ¿Hasta cuándo mantiene ese valor? Hasta que haya otro flanco ascendente. Hasta que haya otro flanco ascendente. Ya duro. ¿Señor? Ya Listo, pero... Ahora, sí, señor. Listo, está bien, sí, señor. Ahora, ¿qué pasa con Y? Pero no era más fácil hacer el de la X y Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Pero quiero por ahora llevarlos así como en paralelo. ¿Sería Vale. X también? ¿Sería qué? Sería X, correcto, correcto. Aquí sucede un fenómeno interesante. Los dos flip-flops reciben el flanco simultáneamente, ¿cierto? La entrada de este flip-flop está en 0, pero la entrada de este flip-flop está indeterminada. Entonces, el siguiente valor de Y va a ser indeterminado. El siguiente valor de X es 0, tal como lo dijimos acá. Entonces, lo que estamos viendo es como si el 0 pasara para acá y la X, digamos de acá, pasa para acá. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se transporta ese 0 desde la entrada y llega hasta aquí, hasta acá, y a la vez esta X se transporta para allá. En ese instante de tiempo, en ese flanco de reloj. ¿Ok? Entonces aquí mantenemos la X hasta que haya otro flanco de reloj. ¿Listo? ¿Qué pasa con la señal Z? La señal Z, nada que hacer, ¿no? En este flanco está con X, llega el flanco, sigue con X, o sigue con un valor indeterminado. De aquí hasta acá. Hasta el siguiente flanco de reloj. Noten cómo, nuevamente, cómo Z se activa con los flancos descendentes y X y Y con los flancos ascendentes. Siguiente. Estamos en este punto. En este punto, ¿qué pasa? Que A vale 1. Que A vale 1. Que X, en este punto, ¿cuánto vale X? Vale 0. Ah, vale 0. Vale 0. ¿Listo? Y llega el flanco ascendente. ¿Qué pasa entonces? Que Y vale, ahora, cuando llega el flanco de reloj, Y vale 0. Y X va a tomar el valor de 1. ¿Por qué? Porque nuevamente la función del flip-flop tipo D es que si la entrada es 0, la salida es 0. Si la entrada es 1, la salida es 1. Noten ustedes cómo sería un error también decir que este 1 inmediatamente llega hasta Y. Porque uno puede pensar que se propaga a lo largo de los dos. Error. Porque para que este 1 llegue hasta acá, tienen que suceder dos flancos de reloj. Primero uno acá y luego uno acá. Si llega el mismo flanco a ambos, no es posible que el uno se traslade los dos ciclos, los dos flip-flops. Básicamente, ¿por qué? Porque los flip-flops también tienen un tiempo de respuesta, no contestan de forma instantánea. Entonces, el valor que guarda él, lo guarda basado en ese 0 que está acá. Y el valor que guarda él, lo guarda basado en el 1 que está acá. Entonces, vamos a ver cómo ese 0 se desplaza hasta acá. Y simultáneamente el 1 se traslada hasta la salida, que sería ya X. Entonces, bueno, X pone en 1, ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco ascendente. ¿Y qué es tomando los deseos? ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco ascendente. Por eso es que se marca los flancos es más fácil hacer el análisis. ¿Listo? ¿Qué pasa con Z? ¿Qué pasa con Z? Está el flanco descendente. Claro. Ya en ese momento, cuando uno mira esta flanco y mira la entrada de lo que es la entrada de ese periodo de Y, ahí vale 0. Como vale 0, entonces decimos que la señal de Z toma el valor de 0 hasta que llegue el flanco descendente. ¿Cómo se diría? Aquí. Ahí va. Miren la secuencia, ¿no? X toma el valor de A. Entonces aquí, como A vale 1, X toma el valor de 1 hasta que sigue el flanco. Sigamos con X hasta el final. Aquí, ¿cuánto vale X? Como A vale 0, en ese instante del tiempo, desciende. Otro
No se como que X es una versión parecida a A. No es la misma, pero es parecida. Esta es la versión de A. ¿Listo? ¿Qué pasa con Y? Aquí, Y tomando de X. Por eso hace este análisis. Porque veo que la siguiente depende de la anterior. Sí, y la anterior depende de la más anterior. ¿Listo? Entonces, tengo esto. Aquí en el blanco, que es de X, y vale 1, vale 1. Hasta el siguiente, en este, ¿cuál vale X? O 0. 1, siempre uno mide el valor antes de los blancos. Puede equivocarse, ¿no? Tomamos el 0, tomamos el 1, perfecto. Aquí, en este blanco, ¿cuánto vale X? Vale 0. Entonces, tomamos el valor de 0. ¿Qué vemos entonces? Que X es, perdón, Y es la misma de X. Solamente que está desplazada de tiempo. Sí. De hecho, si ustedes ya vieron si regresas, no. Bueno, por si acaso. Esta señal es lo que significa que es un circuito. Es un circuito que hace la señal. Por decirlo así, por un ciclo de oro. Entonces, cuando la vean, se van a acordar de los registros y porque esto ya se hace realmente. ¿Listo? Bueno, y lo mismo Z es un campo similar, por lo tanto, está blanco, vale 1. Entonces, quieres que esto vale 1. Aquí, ¿cuánto vale Y? Vale 1, entonces vale 1. Aquí vale 0 y vale 0 acá. Una vez Z es una versión, otra vez desplazada adelante. Solo que comenzamos con un flanco diferente. El desplazamiento solamente en medio del reloj. ¿Listo? Porque me llaman el compañero, si un dato llega y estamos viendo que va a ser sustituido por otro nuevo, pues si igual tendré que aquí está la pelota, el dato no se pierde realmente. El dato no se pierde. Si la posibilidad de adaptarse, pasa el dato a otro circuito. Bueno, ¿preguntas? Lo más allá. Todavía más. No puedes tener un circuito que no sea causal desde la perspectiva de señales. Claro. Sí. Si le coloca otro con flanco descendente también, lo va a retrasar 1 respecto a Z. Porque tiene el mismo flanco. Y si vuelves a cambiar de flanco, con un flip-flop de flanco ascendente, lo retrasas medio. Pero siempre estoy retrasando. Siempre está retrasándolo. Porque los circuitos, todos los que hacemos son causales. Nunca podemos tener un circuito que diga, yo voy a reaccionar con la señal que me va a llegar en el futuro. Un circuito. Qué pena, es que yo no entendí evidente. muy bien la Z, porque inició antecitos o en medio. Claro, porque Z tiene aquí un pequeño detalle. Z tiene en el circuito, tiene aquí la bolita esta aquí, que indica que se activa con flanco descendente. Entonces, mientras los dos primeros se activan con los flancos verdes, el último flip-flop se activa con los flancos azules. Por eso está como desfasado, ahí, 180 grados. Entonces
el flip-flop que está descendente, o sea, justo después de uno ascendente, o sea, demora un poquito más en arrancar, pero no tiene tan retrasada la señal como colocar otro que tenga ascendente. Sí, se puede ver de esa forma, claro. Sería un circuito que, por ejemplo, si el retraso es un problema, entonces uno puede decir, no, pues alternemos flip-flops ascendentes y descendentes para que la señal no se retrase tanto. Sí, sí, no es una técnica muy ortodoxa de procesamiento, pero sí se podría aplicar algo aquí. Digamos, existe esa posibilidad, lo que pasa es que no es muy ortodoxo, pero sí, sí. Sí, señores. Está bien. Bueno. ¿Preguntas? ¿Todos los flip-flops son iguales? No. Diferentes tipos, ¿no? Hay tres tipos que vamos a ver. Hay muchos flip-flops. Hay libros que definen 4 o 5 tipos de flip-flops. Los más importantes, los que vamos a ver acá. ¿Listo? El más importante de todos, yo creo que sin lugar a duda. ¿Sí? Sin lugar a duda, por la aplicación. Porque uno todo lo hace con flip-flops tipo D. Es más, el FPGA, ustedes conocen los FPGAs, laboratorio. ¿Sí o no? Sí. Esto, sí, ¿se acuerdan? Virtualidad durante Eso. semestres. Bueno, el FPGA internamente, el único elemento secuencial que él tiene para implementar circuitos realmente son flip-flops tipo D. Sí. Ah, a propósito, sí, esto se le dice tipo D. ¿Y de qué? ¿Por qué es tipo D? No sé, le dicen transparente, pero nunca sé de por qué data, no sé de por qué ¿Directo? será. Directo, debe ser, no sé. Digamos que sí, directo. Que lo inventa le pones nombre que quiera. Claro, sí, Ya. invéntese su flip-flop ahí, ponga el nombre que Tipo S. Exacto. Bueno, rápidamente. Tipo T, otro tipo de flip-flop. Básicamente lo mismo. ¿Sí? Cuando hacemos las tablas de verdad, yo personalmente omito esto. ¿Sí me entienden? Si es un flip-flop, es obvio que se activa con flanco. ¿Listo? Entonces, por definición se activa por flanco. Ok. ¿Listo? Porque el flip-flop se activa por flanco. Es que esa es la definición. Entonces, por eso mismo, asumimos que los datos que están acá es cuando hay flanco. Si no hay flanco, él debe mantener cualquier flip-flop. Si no hay flanco, mantiene. ¿Listo? Entonces, por eso yo omito esta columna y esta fila. ¿Listo? Entonces, la tabla de verdad del flip-flop tipo T, ¿cómo sería? Él tiene una entrada que se llama T y la salida se llama Q y Q negado, pero nuevamente, Q y Q negado actúan de forma inversa. Entonces, si T es 0 o si T es 1, el comportamiento es diferente. En este caso, si T es 0, él mantiene. Y si T es 1, pero él mantiene. Y si T es 1, él invierte. Ya ahorita, yo creo que alcanzamos a hacer. No, alcanzamos. Solo de eso. Pero les dejo aquí las tablitas. Y el otro flip-flop es el tipo JK. Ya. Bueno. No hay porque usualmente yo hice ese. Estoy aquí nomás viendo cómo dar la clase. Diría, ¿cómo traspasan mi invento? ¿Cómo lo enseño? Sí. Lo mejor de todo es que ese flip-flop es el que generaliza a los otros dos. ¿Sí? Porque si tengo 0, 0. Yo no sería de ¿Sí? T. Sí, debería ser algo así. Si es 0, 0, mantiene. Si es 1, 1, invierte. ¿Listo? El J actúa como set. Entonces, si es 1, 0, la salida es 1. Y si es K, que el K es como el reset, pone un 0. ¿Sí? Igual en vez de una de una T. En vez de una T y el JK tiene dos entradas, una que llama J y una que llama K.
Por eso se llama JK. Y no tengo ni idea por qué llama JK. De hecho, había alguien que tenía una técnica, sí, algo así como aprenderse los colores del código de resistencias con JK, no sé, una cosa rarísima. Y la otra vez me la dijeron y yo, pero ¿para qué hacen esas cosas? O sea, no hay necesidad. JK es porque Pines se llama JK y bueno, en fin. Listo. Si ustedes se fijan, esta es la generalización, porque aquí tengo en estas dos combinaciones lo que es el T y en estas dos de la mitad tengo lo que es el D, 0, 0, 1, 1. ¿Listo? Entonces, de alguna forma, uno puede entender que el JK es como la generalización. Pero insisto, en la práctica, el D. Y uno con un D puede hacer un JK. Uno con un D puede hacer un T. Uno con un T puede hacer un JK y todos con todos y en el sentido inverso y tránsito. Esto acá buscar y JK es por el inventor. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jack Kilby. Ok. Nombre feliz. Ok. ¿Y el T y el D, no? Ya miro. Listo. Excelente. Excelente. Listo, muchachos. Próxima clase. Comenzamos con un ejercicio para utilizar flip-flop JK. ¿Por qué ves JK? ¿No? ¿Por qué el Pues, JK? profe, primero no Porque es más T, difícil. Ah, ¿Sí? el tipo T. El tipo T, bueno, entonces el tipo T y el JK. por lo más difícil y luego lo fácil. Bueno, muchachos, ánimo y nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Sí encontró el dato o no? Parece que no. Vale que no. Profe, espere, mano, qué pena, en serio. Ah, creo que significa dato. Es que yo esta vaina no la entiendo. No entendí bien lo de las señales. Podemos volver a mirar. Recording stopped. Profesor, Señor, el D significa de dato. dato. Ok. ¿Y el T? Taco. ¿Cómo? ¿Sí se escribe así? Sí. Es Taco es invertir. Es... El Google, pero cambiar. A Google, por ejemplo. Palanca ahí. Debe ser. Chao, muchachos. Que les rinda. Profe, para el parcial yo le mandé, en realidad no tengo bien. Pero sí, yo le mandé al Moodle, pero vi que tiene error, entonces lo cambié, pero el Moodle lo recibió, entonces se lo mandé el correo. Lo va a terminar revisando dos veces. Entonces le mandé uno porque es que todo estaba como fallando, todo está en mi consta. A mí me pasó exactamente lo Entonces, mismo. En tanto mandé el correo, me mandó un mensajito que decía algo así como System Disconnected, algo, una mamá y toda rara, Okay. pero en el correo. Entonces, No hay problema. Hola. Bueno, chao, muchachos. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.